¿Estás listo para danzar en la presencia de Dios? Pues vamos, levántate y vamos a danzar en la presencia de papá. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Vamos, levántate. ¿Cuántos están listos? Dan un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar. Todos con las manos arriba, vamos danzando. Hay gente que está gritando de victoria. Los que están alegres y contentos con las manos arriba. Al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Vamos arriba, arriba. Vamos, levántate Puerto Rico. Vamos, levántate República Dominicana, Colombia, Panamá, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Brasil, España, Argentina, México. Hay un pueblo que se levanta en medio del caos a adorar al Padre. Porque mientras sube la alabanza, desciende la gloria de Dios. Vamos con las manos arriba. Y con todos ustedes, Ángelo. Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionado por Cristo, gloria que busca su unción, que no van a cambiar. Y su meta es el radical, que no está de acuerdo con nada en el mundo, que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita nos pide a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos que nos digan que loco están. Tus acciones son anormal. Vamos, ponte de pies ahí en tu casa. Saltando, brincando, vamos celebrando que resucitó. Estás glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor. Somos uno, somos el pueblo de Dios que sabe adorar. Vamos ahí en tu casa, levanta una adoración a Dios. En medio de tu peor situación, levanta una adoración a Dios. Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios,
con las manos arriba, victorioso con las manos arriba. Vamos, todos aquellos que se sientan vencedores en Cristo Jesús, todos aquellos que se sientan fortalecidos en Cristo Jesús, todos aquellos que pongan su esperanza en Cristo. Arriba, 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 arriba. Buenos días, querida iglesia. Un día para poder congregarnos de esta manera. Sabemos que este es un tiempo especial. Gracias por estar conectado, gracias por poder sentirse congregado en esta hora. Como seguimos sosteniendo, somos una iglesia online, todavía unos domingos más, unas semanas más, ya estamos cada vez más cerca de poder volver a juntarnos. Estamos trabajando sobre los protocolos y todas estas cosas, ya la ley nos está queriendo enfocar hacia ese lado, así que queremos decirle que ya falta poco para volver a reunirnos. Pero no podemos dejar de decir bienvenidos a este tiempo de encontrarnos con la palabra de Dios, de congregarnos a sus pies, de estar atentos a lo que Él quiere hablarnos en este día. Por eso el tiempo de poder haber ajustado las cosas, de poder haber llamado o invitado a algún amigo, de poder arrobar a alguien que pueda participar de este tiempo, ya ha sido especial. Ahora sí te invito a que estés atento, a que te quedes allí sentado ya con toda la quietud, porque Dios tiene palabra para nosotros. Esta es algo que el Señor viene poniendo en mi vida, viene poniendo en mi corazón, y como seguimos diciendo, Dios ha sido bueno y nos está impulsando hacia un nuevo tiempo. Pero antes de entrar ya en la palabra de esta mañana, vamos a dar gracias al Señor por congregarnos, darle gracias al Señor por este tiempo para escuchar su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, buscamos de su presencia, Señor, para invocar su gloria, su majestad, que seas dominando en esta hora, que seas trayendo hacia nuestras vidas la dirección justa, la palabra certera, y de alguna manera, Señor, saliendo de este lugar, dejando esta quietud, poder ser impulsados y empoderados a servirte como solamente tú lo mereces. Estamos recibiendo las indicaciones no para estar solamente enriqueciendo nuestra vida de manera intelectual, sino de palabra que nos ayuda a no quedarnos quietos, de movilizarnos hacia el lugar que tú nos estás llevando. Por eso, Padre, no podemos más que decirte gracias. Gracias porque desde este lugar sentimos un camino cada vez más claro, más contundente y más preciso. Te honramos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos dentro de esta serie a la que hemos denominado Catapultas para la Conquista. Y cada domingo estamos llenándonos de una munición y saber cómo poder enfrentar las fortalezas, cómo poder avasallar esas fortalezas, y dijimos, mentales que se levantan contra la bondad de Dios, contra el amor de Dios, contra la llegada de Dios a las vidas. Y murallas que no solamente dijimos están en aquellos que no conocen de Cristo, sino que muchas veces están en nosotros como creyentes. Murallas que nosotros quizás no las hemos dedicado a levantarlas, pero de alguna manera se han levantado y me han impedido poder ser y cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha convocado. No podemos dejar de decir de que Dios nos ha convocado de manera estratégica para ser parte de un pueblo, para ser parte de una nación, para ser parte de un reino al cual cada uno de nosotros va a servirle de manera precisa.
Nadie va a cumplir ese lugar que tenés. Nadie lo va a hacer. Aunque si dejas de hacerlo, Dios se va a tratar y va a tener que buscar a alguien para que trabaje sobre esto. Pero Dios nos está dando la oportunidad a nosotros y Dios nos está enseñando cómo debemos hacerlo. Nos está dando la estrategia para poder cumplir con esta misión. Por eso hoy las catapultas reciben una palabra, hoy Dios pone esta dirección para nuestra vida. Por eso el título de este mensaje o el subtítulo para este mensaje es intencional. Intencional, porque es una palabra que en estos días se ha pronunciado y escuchando lo que vivimos, la experiencia de Ágape, realmente fue algo muy hermoso, maravilloso. La palabra que recibimos constantemente, digo recibimos porque estuve participando, escuchando, no era del grupo de los de Ágape, pero sí creo que como muchos mayores estuvimos participando, escuchando y recibiendo lo que muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, ministerios preciosos, aún palabras desde los adolescentes, jovencitos, palabras que realmente nos hacen replantear y al mismo tiempo decir gracias, Señor, por una generación de avivamiento, una generación de jóvenes valientes que van a enfrentar y que van a saberse estratégicos y que van a poder cumplir con esta tarea que Dios nos ha encomendado. Así que bendiciones totales para estos jóvenes y clamamos para que todo lo que se sembró el fin de semana próximo pasado allí en Ágape realmente esté calando tan hondo, pero no tan hondo que se pierda, sino tan hondo en nuestras vidas, en la vida de nuestra juventud, que podamos hacer lo que Dios dice que nos toca hacer en este tiempo. Y la palabra intencional fue algo que se pronunciaron, que varios predicadores la nombraron, varios predicadores dijeron y la mencionaron. Por eso sentí como Dios me estaba hablando en ese tiempo y comencé a investigar y comencé a trabajar y por eso hoy el resultado es cómo nosotros podemos recibir, siendo intencionales, la dirección para poder enfrentar las murallas que se levantan contra la acción del Todopoderoso. Y entonces vamos a identificar, o por lo menos mencionamos, cuáles serían esos muros, cuáles serían esas fortalezas, cuáles serían esas murallas que están impidiendo que yo sea un intencional, ¿sí? Entonces, las murallas serían las siguientes. Y tengo varios acá para que nos quede más claro, ¿no? Pero hay murallas de ser inconsciente, rutinario, sin querer. La muralla de ser precipitado, impulsivo, o de ser automático e inclusive involuntario. Esos serían los muros que se levantan, las cosas que se hacen con respecto a la vida de esta manera, de manera precipitada, de manera automática, de manera involuntaria, de manera inconsciente, rutinaria, y a veces hago las cosas sin querer. O sea, como dice el Chavo, sin querer, queriendo. Ahí entonces tenemos esa muralla que se levanta y que frena la consagración y que frena la dedicación y que frena todo lo que un hijo verdaderamente de Dios puede realizar y puede trabajar. Unas definiciones que busqué acerca de ser intencional o de tener intención. Quiero compartir algunas de ellas, ¿sí? La primera que encuentro es que alguien intencional es que es deliberado o hecho con intención. La segunda, que implica o denota intención o propósito. Tercera, que está relacionado con lo que una persona piensa o se propone a hacer.
Pero la cuarta, que está un poco más desarrollada, es la que quiero que usted preste muchísima atención. Dice que la intención es la determinación de la voluntad hacia un fin. Lo intencional es consciente. La intención suele estar vinculada al deseo, que motiva una acción y no el resultado o la consecuencia. Esto lo voy a explicar con un ejemplo. De alguna manera o hemos jugado al fútbol o hemos mirado fútbol, pero hay una acción que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo fue que sucedió? Y es el gol en contra. La intención del defensor, la intención del arquero era defender su propio rival, su propio arco. Pero ¿qué pasó? De alguna manera no tuvo la intención de hacerse el gol en contra, pero la acción que realizó provocó el gol en contra. Entonces también tenemos que decir en esto, para ampliar, que la voluntad de hacer algo y la intención de hacer algo se juega con el deseo, y por lo tanto puedo tener la voluntad, puedo tener el deseo, pero las consecuencias que voy a tener quizás no sean las deseadas. Por eso aquí también hablamos de buena intención y de mala intención. Por eso hablamos de ser buen intencionado o mal intencionado. De alguna manera esto nos enfoca en que realmente las cosas se hacen con plena intención. Cuando yo era chico y hacía algún lío, alguna macana ahí en mi casa, algún problema, rompía algo, la primera justificación que tenía es, fue sin querer, no lo hice a propósito. El resultado fue la ruptura de algo, ¿sí? Pero ahí entonces vemos estas acciones. Todo lo que uno debe hacer con intención lo provoca, lo desea y se mueve voluntariamente. Pero una definición de otro hombre, John Maxwell, se la quiero compartir. Él es un erudito, una persona que maneja del tema del liderazgo principalmente, y dice, John Maxwell da esta definición, que la intencionalidad es hacer que cada acción cuente, es estar consciente de la misión, que significa tener presente el panorama general, es enfocarse a hacer las cosas correctas en momentos a momentos, en día a día, y luego seguir trabajando en ellas en forma consciente y en forma consistente. Eso es para John Maxwell esta intención. Entonces lo que nos queda claro es que para cumplir con una meta, un objetivo, un logro, un éxito, necesitamos ser intencionales. Nada se hace, nada se provoca si yo no tengo la intención y la dedicación y el sostenimiento en el tiempo para poder alcanzarlo. Cuando yo digo que soy inconsciente, que soy involuntario, que fue sin querer, que no lo había pensado de esa manera, estoy trabajando con las fortalezas que me dicen que yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Por eso, qué importante es poder comprender, porque un intencional sabe lo que está haciendo y es más, él sabe el por qué lo está haciendo. ¿Está claro? Un intencional sabe lo que está haciendo y sabe el por qué lo está haciendo. Busca seguramente una línea, una acción, un cometido, pero allí está la manera y la estrategia de poder hacer lo que tiene que hacer, sosteniéndose, aunque las consecuencias quizás no sean las esperadas. No mido las consecuencias, sí mido que yo lo necesito hacer y que necesito sostenerlo. Entonces, esto es lo que en estos tiempos se nos está hablando cuando se nos habla de
ser una persona, un joven, un adulto, un mayor, un anciano intencional, porque tampoco se habla de un límite de edad. Puedo estar aún en una edad de 80, 90 años y seguir siendo intencional. Porque lo que me impulsa es no solamente unas consecuencias, si es buena, obviamente, si yo quiero seguir testificando, hablando, predicando, hablando de las cosas de Dios hasta el último día de mi vida, esa es mi intención, es mi deseo, es mi sueño, es mi propósito por el cual siento la vida. Ahí es donde uno dice, ¿qué va a suceder? Que alguien lo reciba o que no lo acepte, ya es problema de la otra persona. Pero la intención será testificar y hablar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está llamándonos a ser intencionales. Dios nos está llamando a trabajar de manera directa. Dios nos está llamando a trabajar y provocar en nuestras vidas un acto y una acción que va mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos medir. Así que quiero hablarle ahora desde la palabra de Dios, un hombre que fue intencional. Un hombre que actuó de una manera intencional y que tenía toda la intención de ser un testigo de Jesucristo. Y las consecuencias quizás no fueron las que estaba anhelando, las que estaba esperando. El hombre que quiero hablarle se llama Esteban. Y vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 57 en adelante. Dice en el libro de los Hechos: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice el 8:1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este es el principio, o mejor dicho, el final de la historia de un hombre comprometido, de alguien que había decidido servir a Jesús, ser testigo real, ser testigo convincente, ser un testigo intencional. Un testigo intencional. Ahora, dentro de la palabra de Dios no encontramos mucho de lo personal de Esteban. No sabemos si su edad puede haber sido un jovencito, como puede haber sido un adulto, un hombre maduro. No sabemos si era casado, si tenía hijos, o si era un hijo único y tenía sus padres, cuál era su amigo. No sabemos mucho acerca de él. No lo vemos involucrado en los días del testimonio de Jesucristo como uno de los seguidores. Pero sin lugar a dudas, era un hombre que había seguido, comprendido y recibido todo el poder del cielo, todo el poder de Dios. Y sobre todo, un hombre que estuvo con la intención de obedecer el mandato de Cristo. Hagan discípulos, prediquen a todas las naciones, hablen acerca del reino.
Esa fue la intención que tuvo Esteban. Y entonces vemos algunos textos que nos van a ayudar a comprender qué pasó con Esteban, qué pasó con este hombre, qué fue lo que hizo Esteban, qué sabemos acerca de él. En este caso, lo que sabemos de acuerdo al libro de Hechos, en su versículo 3, en su capítulo 6, dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y esto es porque fue uno de los 7 diáconos, fue uno de los que los apóstoles estaban allí con sus problemas de servir las mesas, no podían hacer todo, hubo queja, entonces los apóstoles decidieron nombrar, que eligieran entre las personas. Pero estaba esta condición, que sean hombres, en primer lugar, de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Parece cosas sencillas, pero son cosas espiritualmente poderosísimas. Por eso, esto es lo que sabemos, que reunía por lo menos para el grupo estas condiciones. Versículo 8. Siempre hablando del capítulo 6, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por lo que vemos, Esteban ya no solamente estaba sirviendo a las mesas, sino que se dedicó a poder ministrar, se dedicó a poder hacer una tarea específica, a servir a Dios en el pueblo. Oraba, clamaba, hacía señales, prodigios, había milagros, compartía la palabra. O sea, era un hombre que era activo. Versículo 8. Dice, ese fue el texto que le leí. Ese fue para indicarnos justamente que eso es lo que hizo Esteban. Servir a Dios. Estaba predicando el Evangelio. Había una gran intención. Era intencional. ¿Qué hizo para morir? Justamente, ser intencional. Y como habíamos hablado, para ser intencional, uno tiene que tener la voluntad para hacer, no solamente la voluntad, sino el deseo, aunque las consecuencias no sean las que uno está esperando. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué quiero sostener esto? Porque muchos de nosotros queremos testificar, queremos predicar, y a la primera que nos rechazan ya no nos gustó nada y decimos que no servimos, que no podemos, que no es para nosotros y que yo no soy llamado a eso. Todo lo contrario, hay que seguir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces será resistida, será rechazada, pero allí está el intencional Hijo de Dios que persistirá en obedecer, tener la voluntad, tener el deseo y poder trabajar en esa dirección. ¿Cuál fue la consecuencia entonces de esta ministración? ¿Cuál fue la consecuencia que Esteban vivió simplemente o con toda la fuerza por hablar de Dios, por ser testigo fiel, por ser un intencional hombre que iba a servir, iba a sanar a los enfermos, iba a orar por los necesitados e iba a estar dispuesto a hacer todas las cosas? ¿Cuál fue la consecuencia? Y obviamente se levantan los opositores, se levantan los ofendidos, se levantan todos aquellos que no les gusta que la palabra sea expandida con críticas y destrucción. Ahora recordemos, Esteban fue enviado a hacer una tarea. Esteban estaba haciendo la obra en la calle. Esteban estaba en la calle hablando, aprovechando cada oportunidad que tenía para hablar, para testificar. Estaba en la calle y los que estaban oponiéndose estaban resistiendo a este avance de la iglesia por medio de un intencional que vio en la calle la oportunidad de ser un testigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por un varón de estas condiciones. Ahora, ¿cómo se pronunciaron estos ofendidos? Dice versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y ahí figura la palabra espíritu con mayúscula.
no podían resistir, estaban ahí malhumorados, malintencionados, estaban realmente todos de una manera, diríamos, manifestada, porque estaban viviendo una experiencia. Pero cuando hay un intencional, obviamente lleno del Espíritu Santo, la manifestación del poder del reino, la manifestación del poder del cielo va a sostener, va a cubrir y va a ayudar a que su hijo, ese intencional, siga cumpliendo con la misión. Mire lo que dice versículo 15 de este capítulo 6. Entonces todos los que estaban en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Porque estos opositores no tuvieron mejor idea que llevarlo ante el concilio. Y entonces allí, como su maestro, con falsas acusaciones, trabajar para poder encarcelarlo, para poder matarlo, acusarlo de blasfemo, hacer algo en contra de la predicación. Recordemos, la intención de Esteban era hacer el bien. La intención de Esteban era que muchos conocieran de él, no de él como Esteban, sino de él, de Jesús. Estaba con toda la intención de que lo conocieran. Ahora, ¿qué estaba provocando? Rechazo, resistencia, agresión, que lo querían ignorar, a algunos ni le importaba lo que estaba sucediendo. Por eso quiero insistir que un intencional va a avanzar, tiene una decisión concreta, obedecer a Dios y avanzar. No importa lo que está sucediendo en el resto, no importa lo que va a suceder. Yo sí sé que si se comete el hecho de poder ser un intencional que lleve la palabra, alguno puede salvarse, alguno lo puede escuchar, aunque muchos lo quieran resistir y muchos lo quieran rechazar. Este es nuestro tiempo, jóvenes, este es nuestro tiempo mayor, este es nuestro tiempo adolescente, preadolescente, niño, este es nuestro tiempo anciano, este es nuestro tiempo para ser intencional, porque no hay límite de edad con lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia. Así se vive un avivamiento con intencionales que deciden obedecer a pesar de lo que esté sucediendo. Dígame amén, por favor, allí, porque Dios está trabajando. Mire, cuando hubo esta presentación, lo llevaron ahí ante el consejo. Y entonces el capítulo 7 comienza a mostrarnos una exposición de la palabra, una maestría, una realidad que de la obra de Cristo, pero que comenzó allá cuando Dios llamó a Abraham. Y así es como comienza el testimonio de Esteban. Así es como comenzó él a hablar. Y entonces en el capítulo 7, que se lo recomiendo por completo, yo voy a tomar algunos puntos de allí. Pero él comienza a hablar de Abraham, y desde Abraham pasa a hablar cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo sacó de su tierra, cómo Dios lo guió, cómo Dios lo sostuvo, cómo Dios lo fue guiando en todo tiempo. Y después de Abraham vino todas las acciones. Después pasó a hablar de José y cómo en este de José vino a vivir una experiencia de buenos tiempos, después que hubo allí todo un tormento, pero que llegó el buen tiempo con José, que estuvo en lugar de privilegio. Y después pasó de ser un lugar de privilegio a ser Egipto el opresor. Y el pueblo de Israel a vivir en pecado. El pueblo de Israel a vivir, mejor dicho, en esclavitud. Y entonces comenzó allí a hablar de la esclavitud y cómo los distintos hombres habían rechazado también este tiempo. Y llegó Moisés, y sigue hablando Esteban, y sigue hablando de Moisés y principalmente de toda la importancia de Moisés. Y a partir del versículo 35 se dedica a poder hablar de la influencia de Moisés, pero también de cómo esta influencia provocó rechazo.
Pero me llama mucho la atención cómo es que en estos textos, como en el 35, en el 36, decían a este Moisés, en el 36, este lo sacó, en el 37, este Moisés. O sea, habló mucho de este y de Moisés y de este, como simplemente exponerlo a este nivel, exponerlo al nivel de que ese hombre que fue llamado por Dios, que fue directamente comisionado por Dios, que tuvo toda la intención de cumplir al pie de la letra todo lo que Dios le estaba diciendo, también vivió rechazos, también vivió resistencia, también vivió cuestionamientos, también vivió el hecho de decir, preferiríamos estar en la esclavitud antes de rechazando aún su rol de líder guiado por Dios. Ahí vemos cómo es esto de avanzar. El intencional va a vivir estos tiempos, pero no nos tenemos que desanimar. Hay que seguir siendo intencional, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces hablamos de esto, porque por un lado estuvo hablando acerca de lo que significa el tiempo de Moisés, el tiempo de hacer lo que está bien y cómo fue rechazado Moisés. Ahora te animo a mirar versículo 47, dice, mas Salomón le edificó casa. ¿Por qué estamos tocando este texto? Porque también habló de David y de la importancia de David en la influencia de todo el pueblo. Y además que David tuvo en su corazón el hecho de poder hacer un templo, pero no podía hacerlo él y lo tuvo que edificar Salomón. Entonces también quiere destacarle la importancia de lo que significa Salomón allí para edificar el templo. Y viene versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente era un tiempo en donde aún los sacerdotes hacían tanto hincapié, tanto énfasis en el templo, que pasa a ser una templolatría, si cabe la expresión, una adoración al templo. Pareciera que es en ese lugar, de acuerdo a la visión de los religiosos, es en ese lugar donde solamente puede conectarse Dios, donde Dios puede trabajar, donde Dios puede ser adorado, donde Dios puede ser reconocido, que pareciera que es en el templo solamente donde Dios se va a manifestar. Entonces, allí está Esteban para hablar de acerca de un Salomón que construyó el templo, aunque dice, como dice el profeta, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Por eso este es un tiempo especial también para nosotros, porque estamos online, estamos en la casa, estamos moviéndonos por la calle, no nos podemos juntar en el templo, pero eso es una circunstancia. En el templo nos gusta, nos hace bien, nos sentimos bien, pero no es el límite, no es el límite para nada, porque los intencionales están en las calles, los intencionales están sirviendo, los intencionales están provocando cambios y transformaciones en una sociedad que está sin Cristo y que se necesita hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios realmente está hablándonos en este tiempo para que no nos pensemos como encerrados, porque la palabra de Dios no se puede limitar a 4 paredes. Porque la obra de Jesús no puede estar limitada por una acción. Mire, nos hemos dedicado por muchos años a embellecer los templos, a ponerle buenas luces, a ponerle unas buenas pantallas, a pintarlo y verlo hermoso. Y a veces le hemos dedicado tanto tiempo a eso y Dios ahora nos lo cerró. Permitió el cierre. ¿Por qué? Porque necesita de intencionales que miren las calles y que miren las necesidades que hay por allá, que no estemos confrontando ni peleando con el medio, sino que podamos servir con toda la intención, aunque nos rechacen. Pero debemos hacerlo.
Ahora, ¿por qué Esteban tuvo que hablar de estas dos cosas? ¿Por qué Esteban tuvo que hablar, en primer lugar, hablar acerca del linaje y de las generaciones y hablar y llegar hasta Moisés y hablar de todo esto? ¿Por qué tuvo que hablar también del templo? Justamente porque estaba contestando a las falsas acusaciones que hacían contra él. En el capítulo 6, en el versículo 14, va a decir: pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¡Wow! Esas acusaciones tan raras. Estaban acusándolo de la destrucción del templo y que le habían oído decir que inclusive con toda la enseñanza de Jesús, no solamente el templo, sino que iban a cambiar las costumbres dadas por Moisés. Nada que ver, no entendieron nunca. Y entonces la voz de Esteban sigue hablando, sigue pronunciando, su voz comienza a retumbar en Jerusalén, porque él cada vez está hablando más fuerte. Yo me lo estoy ya imaginando, cómo él está respondiendo, y a medida que va hablando, a medida que va enseñando, a la medida que va transmitiendo, el silencio religioso y todos sus demonios queriendo manifestarse, pero se está trabajando en el mundo espiritual. Esteban está lanzando con su catapulta verdades del cielo, verdades del reino. Está declarándoles que realmente las cosas son tan difíciles, que las cosas son no como las están pensando ellos, sino que toda la intención de Dios era completamente distinta. Toda la obra que Esteban estaba haciendo era porque era un hombre intencional. Era un hombre intencional. Sabía lo que estaba diciendo y sabía por qué lo estaba diciendo. No era algo que le salió de improvisado, no era algo que le salió sin querer, no era algo que no tenía meditado. Él ya lo tenía asumido, lo tenía incrustado en sus venas y le fluía. Por eso su voz, yo me lo imagino cada vez hablando más fuerte, levantando el tono de su voz. No me lo imagino para nada así todo apocadito. Por el contrario, lo veo un hombre parado en sus verdades, parado en su fe, parado en sus convicciones, teniendo claro el pensamiento, teniendo claro el por qué y el para qué está diciendo. Era un hombre con toda la intención. Y claro, ¿qué iba a suceder? Dijo lo que dijo porque lo quería decir. Y entonces en ese alzar de su voz, y ahí comenzó ya a hablar mucho más fuerte, me lo imagino ya ahí, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahí ya estaba gritando. Comenzó hablando más suavecito cuando habló de Abraham, cuando habló de José, cuando habló de Moisés. Ya venía él teniendo, pero ¿sabe qué me estoy imaginando? El auditorio no solamente terrenal, sino el auditorio celestial. Porque me lo imagino al auditorio terrenal con toda la rabia, con toda la ira, con toda la bronca de estar escuchando las verdades que vienen del reino y estar totalmente avergonzados esos hombres, estar totalmente cargados de bronca y de veneno, porque la verdad de Dios no se puede resistir. Y entonces allí conteniendo, y la voz de Esteban, diciéndole en la cara, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, allí estaba pronunciando, pero el gran cielo, yo ya estoy viendo el cielo allí, los ángeles diciendo, wow, mírenlo Esteban, y codeándose los ángeles porque había algo especial, Dios observando, Jesucristo a la derecha está allí mirando, observando, como un intencional está jugadísimo a sostener la verdad del reino. Y allí entonces el escándalo, allí entonces todos los que están manifestados, allí entonces se adueña y dice, versículo 54,
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. La manifestación total de estos hombres era tanta la ira, era tanto el enojo que tenían, que no podían soportarlo. Se tapaban los oídos, el escándalo visual, el escándalo gestual, el escándalo de gritos que estaban haciendo era la pura manifestación demoníaca. El reino de las tinieblas estaba temblando porque un hijo de Dios, un intencional, estaba enfrentando con las verdades del reino la negatividad, la obra de la maldad que querían realizar estos religiosos, queriendo cambiar la verdad de Jesucristo por puras mentiras religiosas. Pero claro, él en algún momento, Esteban, habiendo ya estaba encendido con todo su espíritu, encendido porque Dios le había dado algo poderoso, encendido porque ya se había dado cuenta de que el mundo terrenal ya no valía mucho para poder mirar, ya estaban todos manifestados. Y entonces este varón, ¿qué hizo? Quiso contemplar su auditorio preferido, el auditorio celestial, el auditorio del reino de Dios, el auditorio donde está Cristo. Versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Allí está este varón, habiendo dicho lo que tenía que decir intencionalmente, viendo la resistencia que estaban sosteniéndose, miró al cielo. Y en el cielo ya no solamente eran los ángeles que estaban sorprendidos, los ángeles que estaban disfrutando, ya los ángeles estaban allí, sino que ya el mismo Jesús estaba puesto de pie, el mismo Jesús estaba a la derecha del Padre. Así lo está observando, así lo está viviendo, esa es la experiencia, ya no está escuchando los gritos, ya no escucha los dientes, ya no escucha los insultos, ya no está escuchando el desastre que está pasando a su alrededor. Ahora está atento, puesto los ojos en Jesús. Allí está su maestro, allí está el único, allí está por el que vale la pena seguir adelante. Ahí está el que le había enseñado, el que le había iluminado el camino, por el que valía la pena seguir adelante. Ya no escuchó más nada. Pero le pasa algo tan poderoso, porque cuando uno es lleno, cuando uno está comprometido, cuando uno vive esta experiencia con Dios, lo que quiere hacer es compartirlo con los demás, quiere transmitírselos a otros. Y entonces nos dice el versículo 56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Él lo estaba compartiendo. Se da cuenta frente a los enemigos, frente a los que le resisten. Él dice: veo los cielos abiertos. No, los muchachos no lo ven, nadie podía verlo, porque hay que estar concentrado con Dios, hay que estar conectado con Dios y hay que ser un intencional en la tierra para vivir esas experiencias. Este es un tiempo para que nuestra manera de pensar cambie, que las cosas no van a suceder si no decido que sucedan. Por eso cuando vemos a este Esteban que está diciendo a Dios y está diciéndole a la gente: mire lo que está pasando, mire esta experiencia. Y obviamente, ¿qué podía suceder? Versículos 57, 58. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este está allí, Saulo está observando que realmente la gente no resistió. Los ángeles y Cristo están allí observando cómo la gente está rechazando a un intencional. Está allí haciendo lo que tiene que hacer. Esteban está hablando, está testificando, no para de hablar de las cosas celestiales. Y la terrenalidad y los religiosos están enfrascados, encerrados en sus verdades y quieren seguir luchando. Pero cuando Él les comparte del cielo, ahí viene lo peor. Y Él no deja de mirar al cielo.
La resistencia de esta gente, la resistencia de estos hombres, la resistencia de estos religiosos, hizo que las cosas estuvieran realmente muy, pero muy complicadas. Por eso, cuando vemos esta obra, vemos a un intencional sirviendo con todas sus fuerzas. Y va a seguir diciendo un hecho aún mucho más lamentable. Porque si hay algo que va a suceder, es que cuando hay alguien que quiere servirle con todas sus fuerzas al Señor, cuando quiere servirle con todas sus ganas, con toda la intención, no se olvide, no pierda esto de vista. La resistencia se va a manifestar de manera agresiva. La resistencia va a hacer algo para que usted se quede callado. La resistencia va a hacer algo para que usted deje de hacer y de funcionar como un intencional. Pero acá tenemos a uno que está haciendo todo, aunque las consecuencias no eran las esperadas. Allí está Esteban entonces, versículo 59, versículo 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué importante es entender esta parte. Porque aquí no hay otras consecuencias. El escenario es terrible. A nivel terrenal, los manifestados están queriendo agredirlo y lo agreden porque no resisten la verdad del reino. Y se lo llevan afuera y lo sacan de la ciudad. Ya van con toda la intención de apedrearlo, o sea, de matarlo. Llaman con toda la intención porque él dijo la realidad. Estoy viendo los cielos abiertos, veo a Jesús, estaba viéndolo. Y yo me lo imagino allí, Jesús, mirándolo con cara de alegría, de ver a un fiel, de ver a un intencional, de hay alguien que se ha juzgado por hacer las cosas como Dios dice y está dispuesto a seguir avanzando, y lo están llevando. Y mientras que este varón está allí siendo testigo fiel, siendo un testigo poderoso de la obra de Dios, él está allí resistiendo, y entonces comienzan a venir las piedras, pero él tiene aún, porque es un intencional, y un intencional también para interceder, un intencional también sirviendo, porque no tiene sed de venganza, porque no tiene ira en su vida, porque tiene todo el amor de Dios fluyendo por sus venas. Entonces él, invocando al Padre, se da cuenta de lo que está sucediendo, y entonces dice: Padre, recibe mi espíritu. Y mientras que está siendo golpeado, mientras que está recibiendo las piedras, él le dice: no le tomes en cuenta este pecado, no le tomes en cuenta esto. ¿Quién le enseñó eso? Seguramente lo vio de su maestro, lo vio de su mentor, lo vio de alguien que marcó a fuego su corazón y su alma, lo vivió de una manera diferente, y entonces, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del cielo, lleno de la acción milagrosa de Dios, durmió. Pero durmió de una manera donde su cuerpo terrenal fue y vivió las consecuencias del destrozo. Pero allí estaba el Maestro para recibirlo, y los ángeles puestos de pie, porque un valiente había entregado hasta su último minuto en servicio, en intercesión. ¿Por qué? Porque era un intencional. Porque dijo lo que dijo, sabiendo el por qué lo dijo y sabiendo el para qué lo dijo. Tenía toda la intención de hablar de Él, de que lo conozcan a Él. Y este es nuestro llamado de este tiempo, querida iglesia. Este es el llamado de nuestros días. Esta es la convocatoria que el Padre está haciendo para con sus hijos. Entonces, 3 preguntas finales quisiera hacerte, 3 preguntas para poder vivir esta experiencia. Número 1, ¿qué tan intencional soy? ¿Qué tan intencional soy?
Lo segundo que voy a preguntarte, ¿tengo un plan, una estrategia que estoy siguiendo para que lo conozcan a Él? Y en tercer lugar, tercera pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Esta es la perspectiva con la cual tenemos que analizar nuestra intención de servicio, nuestra intención de compromiso, nuestra intención de ser alguien que está directamente relacionado con Dios. Y termino con esto, mire, jamás hablaremos de Jesús si no tomamos la decisión de hacerlo. Jamás seremos sus testigos. Jamás podremos ser una obra de Dios directa. Nunca podremos hablar de su amor. Nunca, si no tomamos la decisión de hacerlo. Porque si te estás justificando como que, bueno, estoy buscando un ambiente, estoy buscando una oportunidad, o bueno, cuando se dé, o cuando éste se enferme le voy a hablar de Dios, cuando éste se enferme, o cuando tenga una falta de trabajo, cuando tenga alguna necesidad, le voy a hablar de Dios. No esperes, es el momento, hoy es el día, hoy es la instancia, hoy es el momento de hacerlo. Porque Dios así se muestra con nosotros. Por eso termino con esto. Dios viene hablándonos y ninguno de nosotros podrá decir que ignoraba. Ninguno de nosotros podrá decir yo no lo sabía. Pero tienes tantas habilidades, tiene tantos talentos, tiene tantos dones y tiene aún muchas más oportunidades. Y cada uno de tus amigos, cada una de tus conexiones, cada uno de los que tenés allí a tu alrededor, familiar, amigo, vecino, todos tienen la necesidad de encontrarse con el Salvador. Y si Dios te ha llamado, es porque lo podés hacer. No te menosprecies. No te dejes como que no lo puedes hacer. Hoy es el día. Hoy es el día. Y si querés ser un intencional, solamente levanta tus manos. Levanta tus manos allí donde estás. Y decís, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser un intencional. Quiero caminar en la obra que tú has determinado para mi vida. Quiero servirte como solamente lo mereces. Y de toda la experiencia que tengo y de todas las cosas que he vivido tomado de tu mano, ser un testigo fiel, ser un testigo determinado, ser un testigo intencional para que muchos te conozcan. Aquí está mi vida. Te ruego que me ayudes. Clamo para vivir esta experiencia siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Él sea la gloria. A Él sea todo el honor. Porque esto puso en mi corazón el Señor para que lo compartiera. Para seguir siendo catapultas de conquista. Para conquistar esas fortalezas. Para que ya no haya nada ni nadie que impida el avance de la iglesia. Este es el llamado, esta es la convocatoria. Gracias por estar conectado. Gracias por ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús declaramos la obra poderosa y sé que Dios va a hacer mucho más de lo que nosotros siquiera imaginamos. Porque Esteban nunca pensó que uno de esos testigos después sería un gran misionero. Nunca se imaginó que ese tal Saulo que estaba recibiendo y consintiendo con su muerte iba a ser uno de los mayores exponentes de la palabra de Jesucristo. Por eso, aunque no sepas hasta dónde va a llegar tu testimonio, ese testimonio es muy importante. Gracias, Dios te bendice. Y aquí está a tu lado, levanta tu mano, porque el cielo está aquí en este momento. Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar. Hoy abrimos la puerta de nuestro
nuestros corazones. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie escucha. Inúndanos de tu gloria. Que se escuche. Trae aquí. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de. Trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. El cielo
demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Que se escuche, inúndanos de tu gloria. Yeah, yeah, inúndanos. Bienvenido Espíritu Santo.